Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en este webinar, nuestro último webinar en el marco de la Feria Internacional Virtual del Libro de Bogotá, con el Sistema de Naciones Unidas y en particular la Red Colombiana del Pacto Global, una iniciativa de las Naciones Unidas, que estamos cumpliendo 20 años en este 2020 y la Red Colombiana 10 años de estar como red formal. Nos acompaña hoy el profesor Miguel Ángel Gardetti, que es uno de los adalides de este tema de cambio de paradigma en un sector tan importante como es el sector de la moda para promover lo que hemos denominado moda sostenible. Agradezco también a todo el sistema de Naciones Unidas, al CINO, a Daniel y a Jairo, que nos han acompañado desde el punto de vista de la organización informática, y a nuestra jefe de comunicaciones, Ángela María Gómez, quien estará ya coordinando lo que es temas de preguntas y demás. Pero ustedes no vinieron a hablar de, oír hablar a nosotros de Pacto Global, solamente recordarles para los que no conocen, Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que trabaja sobre 4 temas esenciales: promoción de los derechos humanos, promoción de un trabajo decente, promoción de un medio ambiente sano y lucha contra la corrupción. Y luego, a partir del 2005, ser un eslabón con el sector empresarial para la promoción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a través de los objetivos de desarrollo sostenibles, donde el objetivo de desarrollo sostenible número 12, de producción y consumo responsable, realmente forma parte de esta visión que hoy el profesor Gardetti desde la Argentina nos va a presentar. El doctor Gardetti es, como digo, uno de los líderes mundiales en el tema de promover los cambios para que este sector tan importante de la moda sea uno de los que sean motores y cambios esenciales para este mundo de la Agenda 2030. Yo sé que ya tenemos más de 80 asistentes, esperamos que se vayan ingresando más a medida que avance el tiempo. Y no se dice más, doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias, un gran abrazo y cierro mi cámara para escucharle a usted. Muy amable. Ángela, ¿quieres hacer algún comentario? Listo. No, Entonces profe. nos fuimos ya. Listo. Doctor Miguel Ángel. Ok, fantástico. Muchas gracias, Mauricio, por sus palabras y por realmente poder dar viabilidad a esta conferencia en un tema realmente crucial en el mundo. Entonces, directamente voy a dar comienzo. Creo que ustedes están viendo, todos ustedes les doy la bienvenida. Espero que en algún momento podamos conocernos personalmente. Creo que va a dar. Creo que Ángel o Mauricio seguramente van a hablar de posiblemente la plataforma que se esté construyendo en Colombia a partir del Pacto Global. Creo que se debe estar viendo mi PowerPoint. No estoy seguro. Espera un segundo. Yo no lo estoy viendo. No, ¿nos puedes ayudar, Daniel y Compartir pantalla. Ya se está viendo. ¿Ya se está viendo? Ok, fantástico. Ok, entonces... Vamos a ver, a ver. Un segundo. No, por favor. Un segundo. Para ver si ya, ahora sí. Quisiera hacer también un comentario. El doctor Gardetti, nosotros como Red Colombiana hacemos un gran trabajo y ustedes han participado, personas de nuestra red han sido participantes en sus diplomados y cursos, y de hecho han surgido 2 personas muy importantes para esto: Ángela María Gómez desde la Red Colombiana y la docente y profesora investigadora Vivian García de la Universidad de AN, con quien también ya hicieron hace 2 semanas largas un evento también de moda sostenible. Entonces es importantísimo ir creando esa semilla aquí en Colombia para poder, y lo seguiremos tomando la posta, doctor Miguel Ángel, con usted de la mano para seguir avanzando en esto. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora sí, apago y no hablo más, apago mi
mi video. Ok, fantástico. Bueno, voy a empezar de la misma manera que empecé hace una semana. Voy a empezar con una imagen que me parece sumamente interesante, sumamente importante, que es este señor, es Ray Anderson, este dueño de empresa, este emprendedor, porque también es un emprendedor, o mejor dicho, fue un emprendedor, también fue un visionario, y yo diría que también fue un líder transformacional, porque transformó absolutamente toda su industria. Ray Anderson en el 95 estipuló que ya no se podía seguir de la manera en que se estaban fabricando alfombras, que era el sector a que él pertenecía, o mejor dicho, que la empresa sigue perteneciendo. Y en ese momento él dijo, creó una visión para la compañía Interface y dijo, para el 2020, o sea, pensemos que estamos nos posicionamos en 1995, y él dijo, para el 2020, Interface va a intentar ser sostenible. Ustedes piensen esto, Interface en el 95 estaba considerada quizás la mayor alfombrera de todo el mundo. Entonces, si vamos a recursos económicos financieros, muchísimos. Si vamos a recursos humanos, muchísimos. Si vamos a recursos creativos, muchísimos. Entonces, ¿cómo es posible que con tantos recursos de diferente índole, este señor se haya tomado 25 años simplemente para ser sostenible? Es que este señor realmente comprendió la complejidad de la sostenibilidad. Ya vamos a hablar del actual reduccionismo que hay de la sostenibilidad a sus niveles más básicos. Pero en esto de la complejidad de la sostenibilidad hay tres factores que, si bien yo los voy a tocar como diferentes, se superponen y actúan simultáneamente. El primero de ellos es que la sostenibilidad es función del conocimiento. Lo que hoy puede llegar a ser sostenible, dentro de 3 años, 5 años, 10 años puede no serlo. En segundo término, la sostenibilidad es absolutamente sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomamos la definición más básica de sostenibilidad, que es la conjunción de los aspectos sociales, ambientales y económicos, tenemos que tomarlos a las tres variables como un solo sistema. Lo que normalmente y desafortunadamente estamos haciendo como especie humana es que estamos tomando cada una de estas variables por separado. Y lo que está ocurriendo es que al tomarlas por separado, podemos afectar la variable con que trabajamos de forma muy positiva, pero impacta en las otras dos de manera negativa. Entonces hay que tomar esto como un sistema. Y el tercero es que la sostenibilidad es absolutamente contextual, depende de factores políticos, culturales, socioambientales, sociales, etc. Entonces, estas tres cosas que hacen de la sostenibilidad algo tremendamente complejo, trabajan en forma simultánea, no en forma separada, como yo le he dicho, simplemente para que se entienda por qué la complejidad de la sostenibilidad. Entonces voy a pasar directamente a cuál es el objetivo, y ustedes se van a dar cuenta realmente cuando lleguemos al final cuán complejo es la sostenibilidad por sí misma, pero también cuán complejo es la sostenibilidad dentro del área de la moda y de los textiles. Y eso es lo que yo pretendo, al menos que ustedes puedan llevarse una idea de esta complejidad. Mi objetivo no es asustarlos, simplemente es transmitirles varios de estos aspectos para que ustedes no solamente vean la complejidad, sino que como diseñadores, emprendedores o incluso ejecutivos de empresas, ustedes puedan ver que a través de diferentes aspectos pueden ganar una ventaja competitiva frente a otros competidores. Entonces,
¿Cómo voy a estructurar esto? Voy a hablar muy brevemente, ya lo hice interrumpidamente la semana pasada, que es de dónde vengo. Voy a ir directamente a qué caracteriza el ser sostenible en el tema de la moda y los textiles. Voy a dar simplemente algunos ejemplos, abundan muchísimo los ejemplos, pero voy a dar solamente algunos y voy a intentar dar algunas conclusiones, no todas. Entonces, yo fui fundador y soy actual director del Centro Textil Sustentable, que es un centro de perfil académico investigativo, y la misión que nosotros tenemos es hacer que estos sectores, el de la moda y de los textiles, realmente comience a ser sostenible. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la generación y transferencia de conocimiento y también a través de la educación, del desarrollo de capacidades y de alianzas estratégicas. Entonces, por ejemplo, en cuanto se refiere a alianzas estratégicas, nosotros hemos adherido al Pacto Mundial en el 2004, trabajamos en el Pacto Global desde el 2003, pero adherimos en el 2004, que es cuando se formalizó el Pacto Mundial o el Pacto Global en la Argentina, y particularmente y representando a la red argentina del Pacto Global, fui uno de los 55 académicos alrededor del mundo que dio nacimiento a los principios de educación responsable en management, en un trabajo vía virtual durante 6 meses. Damos conocimiento, transferimos conocimiento, una forma es esta, publicamos en Estados Unidos, en Inglaterra, estos 5 libros que parecen uno solo o parecen el mismo, no son el mismo en realidad, es el mismo título, pero consta de 5 volúmenes en diferentes temáticas. Salió hace escasamente un mes y se considera ya la colección más completa y más actual de lo que es la integración de la sostenibilidad en las industrias textiles y de la moda. Por supuesto que tenemos publicaciones en español, como ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Y para ya dejar atrás el Centro Textil Sustentable, quisiera comentarles, digamos, qué es lo que involucra la moda y los textiles. Y ustedes los tienen en pantalla. O sea, hablamos de aspectos de medio ambiente, aspectos de consumo, de diseño, de innovación, de tecnología, aspectos sociales, aspectos que refieren a modelos de negocios. No me gusta la palabra marketing, aunque a muchos les debe gustar, pero a mí no me gusta. Podríamos poner en lugar de marketing comunicación. Entonces, para satisfacer a todos, podríamos decir aspectos de marketing / aspectos de comunicación. Y por supuesto, aspectos de materia prima. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando yo les decía anteriormente, hay un fuertísimo reduccionismo del concepto de la sostenibilidad, quizás por ser tan compleja, pero ese reduccionismo nos está llevando desafortunadamente a un campo que no deberíamos estar en él, por parte de emprendedores, por parte de diseñadores, pero también por parte de consumidores, que lamentablemente el consumidor en Latinoamérica está muy poco informado. Entonces, si bien ustedes están viendo básicamente el mismo gráfico que en el anterior, fíjense que el título dice que involucra actualmente. Entonces, lo que se está viendo, por supuesto, en la Argentina, y mucho, pero también se ve en Latinoamérica, que hay un trabajo en algunos aspectos de las materias primas, por eso el círculo verde no engloba todas las materias primas, sino que una parte. También algo de medio ambiente, algo, muy poco, realmente muy poco. Cuando digo medio ambiente, estamos hablando de
perdón que lo diga de esta manera, pero estamos hablando de medio ambiente en serio, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Y porque temas ambientales se limita a hacer un packaging ecológico con un papel reciclado y nos quedamos ahí. Por supuesto que hay excepciones, sin lugar a dudas, pero no se están tomando realmente en forma seria, en forma profesional, los aspectos más acuciantes que hacen al tema del medio ambiente y que ya los vamos a ver. Y por supuesto, hay una parte de, digamos, de lo social que también se toma. Entonces, simplemente trabajo con una cooperativa formalmente y ya soy sostenible. Como materia prima utilizo algodón orgánico o bambú y ya soy sostenible. Y le pongo un packaging ecológico y ya soy sostenible. Y fíjense que cuando las marcas, sobre todo las marcas más jóvenes, las que no tienen historia, se empiezan a autodefinir como sostenibles simplemente por usar una o dos materias primas, o trabajar con costureras formales, o integrar un packaging ecológico, fíjense qué distancia hay a lo que nos dijo en el 95 Ray Anderson de que se iba a tomar 25 años para intentar ser sostenibles. Entonces, lamentablemente, hoy la sostenibilidad en la moda, la sostenibilidad en los textiles, se está reduciendo a sus, yo diría, a sus niveles, a sus estratos más básicos. ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que realmente comprende. Acá hay algo muy importante que me parece importante aclararlo. Ustedes verán en la parte superior izquierda de la pantalla un Gardetti Copyright 2015/2020. Yo empecé a trabajar esto en el 2015 y permanentemente lo estoy retrabajando. Yo lo que les voy a mostrar un poquito más adelante ya es la quinta versión de esto, porque precisamente si la sostenibilidad es contextual y depende de diversos factores, y si la sostenibilidad es sistémica, y si la sostenibilidad depende del conocimiento, y lo que era antes sostenible puede no serlo ahora, evidentemente se producen cambios. Los cambios por ahí pueden ser menores, pero el tema está en que si la sostenibilidad es sistémica, cualquier mínimo cambio en un sistema puede alterar absolutamente todo ese sistema. Entonces, cualquier mínimo cambio que pueda haber afecta toda la sostenibilidad. Entonces, vamos a ver lo que realmente comprende. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, y vamos a empezar a abrir cada uno de estos aspectos. Estamos hablando de residuos peligrosos, no peligrosos, cuestiones de agua, cuestiones de energía, cuestiones animales, obviamente, cuestiones de suelo, cuestiones de las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Por supuesto que hay otros gases también, pero fíjense cuando emprendedores y diseñadores yo les pregunto, bueno, ¿y qué está pasando con el agua? ¿O qué está pasando con la energía? Entonces, por ejemplo, quien utiliza algodón orgánico, mucho se trae a la Argentina, mucho se importa de Perú. Entonces, a ver, ¿cómo lo traes? Lo traes por un camino, no un camino de caminar, sino lo traes por un camino que impacte lo menos posible en la emisión de efectos de gases de invernadero. Y la gente me mira como diciendo, y de hecho me lo han preguntado en forma explícita, pero es que eso lo tengo que contemplar. Entonces, ¿cuánto gastas de energía? ¿Cuánto gastas de agua? ¿Cuánto emites a la atmósfera? Son, yo diría, tres aspectos que claramente hoy no se están considerando. Claramente. Es más, dada la importancia que ganó en las últimas décadas, pero particularmente en la última década,
el cambio climático lo tendría que haber puesto no como un subtema del medio ambiente, sino como un tema específico, porque hoy estamos hablando del COVID, pero quiero aclararles que detrás del COVID hay un problema muchísimo más grave y que es precisamente el cambio climático. Entonces, permítanme seguir abriendo, bueno, cuestiones de consumo o consumidores. ¿Qué información yo le doy como emprendedor, como diseñador, como ejecutivo de empresa a el consumidor? Tenemos que ver cuál es la responsabilidad que tiene el consumidor en lograr esta sostenibilidad. El consumidor no es ajeno, no es solo la persona a quien le tengo que vender productos de mi marca, sino también tengo que, entre comillas, capacitarlo y educarlo para que actúe con responsabilidad. Puedo hablar de cuestiones de diseño, o sea, ¿soy simplemente un diseñador o mantengo un liderazgo? Puedo hablar de los roles del diseñador, ¿no? Como educador, no como docente, como educador, como activista, etcétera. Puedo decir, bueno, ¿qué tenemos en el tema de las culturas? ¿Con qué cultura impregno? ¿No? Con la oriental, con un mix de las dos. Voy al tema de las culturas originarias, las culturas ancestrales. Si voy a la innovación, y este es un tema sumamente importante, nos estamos quedando con la mejora continua, y la mejora continua es un concepto de los años 80, es decir, estamos trabajando con un concepto que tiene 40 años de antigüedad y que no nos ha llevado a ningún lado. Paso directamente a disrupción. Disrupción es lo que se necesita en temas de sostenibilidad, no solamente a nivel moda y a nivel textiles, sino a nivel sostenibilidad. Quiero aclararles que el tema de innovación, ligado a la creatividad, claramente, y al diseño, es un tema sumamente importante. Alguien en el 2005, uno de los académicos más importantes en temas de sostenibilidad en la Universidad de Cornell, dijo que el juego en desarrollo sostenible se llama innovación, y dentro de la innovación, disrupción. Si vamos a aspectos tecnológicos, claramente esto va a impactar en temas de procesos y de productos, porque cuando hablo de tecnología no me estoy refiriendo a una computadora y un celular, por supuesto que se incluye, pero estoy hablando de procesos y de productos. En la parte social, perdón, en la parte de modelos de negocios, bueno, cómo desarrollar nuevos modelos de negocios. En temas de marketing y comunicación, bueno, también juega el tema de la responsabilidad. Es decir, a ver, el sistema de moda, como lo conocemos actualmente, realmente fue muy hábil. A través de décadas y a través de la comunicación, por no decir publicidad, nos ha bombardeado permanentemente, diariamente, cada hora, mensajes implícitos que ha ganado nuestras mentes, nos ha terminado de doblegar. Entonces, cuando yo hablo de marketing y responsabilidad o comunicación y responsabilidad, es que hay que hacer un marketing absolutamente responsable. Entonces, ¿por qué digo que el sistema de moda fue muy hábil? Porque nos ha convencido de que con productos físicos yo puedo satisfacer necesidades emocionales o psicológicas. Entonces, por ejemplo, para los colombianos, por favor, no me tomen a mal, pero en el 2011 estuve dando clases por allá y había una propaganda del mall o del shopping San Diego. Bueno, en aquel tiempo tenía ese nombre, no sé ahora si sigue existiendo, pero había una foto muy grande en la parte de arriba. Yo no pude tomar la foto, que decía, si su médico le diagnosticó estrés, venga a visitarnos. Yo decía, pobre señor, pobre señora, porque va a tener el doble de estrés. Primero porque el comprar no le va a sacar el estrés que tenía. Y después cuando llegue fin de mes, se va a caer de espaldas porque va a tener que levantar la tarjeta de crédito. Pero es increíble esto de
si su médico le diagnosticó estrés, venga a visitarnos. Por supuesto que puedo dar otros ejemplos y voy a dar el caso de un ejemplo argentino. Me parece más importante que el nombre de un banco, más importante que el nombre me parece el mensaje. Es una señora que es una compradora compulsiva, que está con su bebé en una tarde, su bebé está en el corralito, y que decide ir a comprar y que lo llama el marido, le dice una mentira para ir a comprar, le dice al marido que venga a la casa a cuidar del bebé, ni siquiera lo espera. Cuando llega el marido encuentra al bebé solo, y cuando en el final de la publicidad se ve a ella regresando a la casa con un montón de paquetes y dice, la verdad que no me acuerdo el nombre exacto, pero que dice, uy, me olvidé de Jorgito, ¿no? Y el que se olvidó de Jorgito es que compró de todo para ella, pero se olvidó de su hijo. Fíjense los mensajes que nos están llegando. Entonces, hablemos de un marketing responsable. Por supuesto que las materias primas apuntan a materiales, y para lo último dejé el tema social, porque en el tema social tenemos los derechos laborales y los derechos humanos. Son dos capítulos con los cuales podemos hacer un webinar por cada uno de ellos. Pero hablamos de inclusión, hablamos de anticorrupción, hablamos de cómo entender el problema que nos trae la moda rápida, temas de modelaje, temas de trata de personas, e incluso en los derechos humanos, el tema de la paz, la ausencia de conflicto, el derecho a ser educado en y para la paz, vivir en entornos seguros. Y uno dice, bueno, pero Miguel Ángel, ¿cómo puedo llevar esto a mi marca de moda? Vamos a ver un poquito, ¿ok? Ténganme paciencia. Pero fíjense todos los aspectos involucrados en ser sostenibles en la moda y los textiles. ¿Ok? Y también seguir. Entonces voy a darles algunos ejemplos de lo sistémico, de cómo se relacionan una cosa como la otra. Y voy a dar muy poquitos ejemplos, porque si pusiera todos los ejemplos, esta pantalla terminaría sin poder verse de las líneas cruzadas que relacionan cada uno de estos conceptos. Entonces voy a utilizar algunos, nada más, ejemplos. Por ejemplo, si yo tomo el tema de emisiones de dióxido de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente van a tener efectos sobre lo que denominamos el cambio climático. El cambio climático cada vez más tiene efectos sobre la obtención de las materias primas, principalmente aquellas que son naturales. Entonces, si me permiten comentar esto, estoy viendo el reloj para no pasarme de tiempo. Si me permiten decirlo así, en una forma poco académica, pensemos en esto de esta pregunta de dónde se van a obtener los materiales ya actualmente, no solamente en el futuro. ¿Y por qué esto? Y ustedes imagínense que donde antes había sequía y predominaba la sequía, hoy hay inundaciones. Y en contrario, donde antes había inundaciones y predominaban las inundaciones, hoy hay sequías. Por favor, háganme un favor. El favor es, por supuesto, quien lo quiera hacer, y nadie tiene que decirlo a viva voz, pero entren en YouTube y busquen camellos nadando en el desierto. Por favor, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de lo que les digo. Si los desiertos se inundan y los camellos, en lugar de caminar, tienen que nadar, ¿cuánto más tenemos que preguntarnos como moda y como textiles dónde se van a producir los materiales que actualmente se están produciendo en determinadas regiones? Por supuesto que cuando hablamos de agua y energía, no solamente lo estamos hablando en la fase productiva, en la agricultura, en los procesos tecnológicos de textiles y de la moda, sino también en cuestiones del consumo.
consumo, nosotros como consumidores, porque más allá de ser diseñadores, emprendedores, responsables de empresas, en última instancia también seguimos siendo consumidores. Y en esto del consumo del agua o el consumo de energía, ¿cómo estoy? A mí me costó mucho acostumbrarme, pero cuando voy a un caso de los hombres, cuando nos lavamos, bueno, en este caso es unisex, ¿ok? Entonces puedo decir, bueno, podría preguntar, bueno, cuando nos lavamos los dientes, ¿cerramos la canilla? Y cuando me tengo que enjuagar, ¿la vuelvo a abrir o la dejamos permanentemente abierta? Esa es más una cuestión personal, no tanto de actuar como consumidores. Pero momentito, que cuando actuamos con consumidores estamos cuidando nuestras prendas, y cuidar nuestras prendas significa lavado y planchado. Entonces, quiero comunicarles que el gran impacto ambiental en toda la cadena de valor de la moda y de los textiles, el máximo impacto ambiental está en manos del consumidor. ¿Por qué? Y porque el tambor de lavarropas lo lleno por la mitad y pongo el lavado. Por supuesto que hay tecnologías donde el tambor es llenado en función del peso de ropa que hay, pero no todos tienen acceso a esa tecnología. Entonces, poner la plancha, poner después del centrifugado de lavarropas el secarropas, todo eso es energía. Entonces, todo lo que podamos avanzar en temas en la fase productiva, lo podemos perder en la parte o en manos del consumidor. Entonces, es importantísimo la relación con el consumidor y cómo lo podemos educar. Entonces, simplemente eran estos ejemplos. Me falta uno, que lo voy a poner acá. Esto es una percepción personal mía, no está escrito en ningún lado, no hay investigación, no hay nada, pero a lo largo de las últimas décadas, me parece que hubiese como un contrato no escrito. Realmente no lo sé si lo hay, ni siquiera sé si lo hay de palabra, pero en esto de cómo obtener las materias primas en relación a los alimentos, porque, por ejemplo, cuando hablo del suelo o hablo de cuestiones del suelo, es mucho más importante que lo que ustedes pueden creer. ¿Por qué? O porque uso el suelo para vestirme o utilizo el suelo para alimentarme. O sea, si cultivo algodón, claramente estoy usando el suelo para vestirme. Si obtengo banana o plátano, ananá, etcétera, lo que sea, por ahí estoy usando el suelo para alimentarme. Pero el problema acá, que tiene que ver con el tema de derechos laborales y derechos humanos, el tema de la inclusión, pensemos en esto: el 70% de la población mundial es, iba a decir pobre, pero me retrotraigo y lo voy a decir como a mí me gusta decirlo: el 70% de la población mundial son personas en condiciones de pobreza. Son personas como nosotros, pero en condiciones de pobreza. Entonces, cuando hablamos del 70% de la población mundial en condiciones de pobreza, estamos hablando de alimentos. Entonces, este es un dilema realmente ético, moral, si lo prefieren, pero me parece que hay como un convenio, una conversación, no sé si la hubo, entre la industria alimenticia y la industria textil. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar, por lo menos en el occidente, quiero hacerles una pregunta. Yo he hecho varios viajes de estudio a la India, y si bien ustedes ven en la parte de cultura, la parte oriental, yo me hago una pregunta muy importante, o me autoformulé una pregunta muy importante en mis viajes a la India: es ¿qué le esconde el Oriente al Occidente? Entonces, esto ya se los voy a explicar ahora,
pero en las últimas décadas en el occidente encontramos fibra del ananá, fibra de banana o del plátano, fibra de la soja, fibra de la semilla de ricino, fibra de la nata de la leche, fibra del tallo del arroz. Es como que hubiera una combinatoria entre lo textil o las prendas de moda y la parte alimenticia, ¿ok? Pero es una presunción. Y lo de la que no se esconde el Oriente es que yo he visto telas finísimas, absolutamente transparentes, de monjes tibetanos hechos con piña y hechos con fibra de banana de aproximadamente el 1750. Y nosotros en el Occidente, con simplemente 20 años de investigación y de salir al mercado, ya es como que estamos descorchando la botella de champán y estamos brindando, ¿no? Entonces, ¿qué nos está escondiendo? En el buen sentido lo digo, el Oriente al Occidente. O sea, en pocas palabras, ¿cuánto el Occidente debería aprender del Oriente? Y también ahí está el tema de trazabilidad de los materiales, está el tema de cuestiones morales. Y esto es un punto, no quiero entrar en temas de algodón orgánico, pero este es un punto que hace al algodón orgánico. Tiene un amplio cuestionamiento a nivel moral. ¿Por qué? Porque uso el suelo para vestir a unos pocos en detrimento de alimentar a unos muchos. ¿Ok? Como ven, hay muchas cosas relacionadas, podría seguir, pero quisiera avanzar un poquito. Todo esto, y dando el objetivo número 17, el objetivo de desarrollo sostenible 17, tiene que estar hecho en alianza o en comunión con los grupos de interés o los stakeholders, que son fuente de recursos, fuente de conocimientos. Por ejemplo, el área académica o el sector académico es un claro stakeholder que puede brindar conocimientos. Entonces, la cosa empieza a ser todavía más compleja. Grupos de interés, la sociedad civil, ONGs, diferentes ONGs, sector académico, sector científico, el gobierno en sus diferentes estadios, o sea, digo, federal, municipal, provincial, etcétera, o estatual, depende de los países. Pero este es un tema que también es dejado muy de lado y justamente en esa relación, claramente yo tengo que, digamos, puedo no ser transparente, porque de hecho la transparencia es un valor en sí mismo de la sostenibilidad. Y por último, y para que vean realmente lo más complejo, si bien yo mostré esto y refiero a una marca, por favor tengan en cuenta que todos estos aspectos tienen que ser trabajados por cada uno de sus proveedores. Yo tomo arriba a la izquierda solamente la marca emprendimiento y me olvido de mi primer línea de proveedor, de mi segunda línea de proveedor y de mi tercera línea de proveedor. A ver, no estoy siendo sostenible porque me estoy, entre comillas, no se olviden que esto es sistémico. Entonces yo como marca en sí misma, encerrada en sí misma, puedo ser sostenible, pero quien me provee no lo es. Muchas marcas de moda han caído precisamente por este tema. No solamente marcas establecidas, marcas internacionales, sino también marcas pequeñas de emprendedores. Hoy el mundo está mirando. No se olviden de esta frase. El mundo está mirando. Y no se olviden de esta segunda frase. Cuando lo hacen público, ya no es privado. Esta frase la aprendí, esta última parte, en 1995. Cuando lo haces público quiere decir, miren, yo soy sostenible. Viene un medio de comunicación, independientemente de cuál y de qué medio, ¿no? Sea redes sociales, sea radio, televisión, yo soy sostenible. Ya estoy haciendo públicas las cosas. Y cuando hago públicas las cosas, es un semáforo en rojo que está titilando hacia los consumidores. ¿Ok? Y hacia personas o instituciones
u organizaciones que no están estudiando estos temas. Ah, mira, apareció esta marca y que se denomina o se autodenomina sostenible. Veamos realmente si es sostenible. Entonces, quiero pasarles algunos ejemplos que me parecieron muy interesantes. Y voy a tomar ejemplos, a mi entender, un tanto disruptivos. Y voy a tomar la ausencia de conflicto. Lamentablemente, el ejemplo que yo tengo de ausencia de conflicto no es específicamente un ejemplo textil y de moda, pero que tiene relación. Entonces, les voy a presentar, a Peter Tam. Peter Tam es un americano, es un humanista, está, imbuido de valores tremendamente profundos y en sus viajes por el África descubrió que niños estaban jugando con estos fusiles que son fusiles soviéticos AK-47. Digo literalmente jugando, porque estos AK-47 son muy antiguos, pero cuando uno nombra el fusil de ataque soviético AK-47, está tomado como símbolo de los conflictos bélicos en África. ¿Okay? O sea, no solamente es un arma, sino que tiene una simbología muy fuerte. Representa los conflictos armados en el África. ¿Ok? Y lo que hizo Peter fue decir, bueno, ¿cómo puedo transformar esta pieza donde niños están jugando? Y ustedes imagínense los juegos, claramente. Si juego con un arma, ¿qué juego puedo jugar? Entonces, lo que hizo Peter fue decir, bueno, ¿cómo puedo transformar esta pieza en algo que sea realmente bello? Entonces, lo que hizo, obviamente acá está en uno de los que tiene para desarmar los fusiles, los desplaza y obviamente clasifica esos residuos y a partir de esos residuos empieza a crear piezas. Y yo hablé de belleza. Bueno, acá tienen algo que se le ocurrió a los diseñadores que trabajan con Peter, ¿no? Un reloj basado en el AK-47. El reloj está hecho, obviamente, con piezas del AK-47 y tomen la imagen de la izquierda. Lo que ustedes ven arriba no es el día, es la hora. O sea, es un diseño además muy disruptivo, muy particular del reloj. ¿Okay? Y si toman la imagen de la derecha, van a ver si lo encuentro. Bueno, no se distingue mucho, pero en las letras doradas, creo que abajo a la izquierda, está el número de serie del fusil con que se hizo este reloj. Fíjense, ustedes me pueden preguntar, bueno, Miguel Ángel, pero es que esta marca, Fonderry 47, ¿es sostenible? Yo digo no, no es sostenible, aún. Porque todo lo que hemos visto, es importante tener en cuenta que hay que tomarlo en forma gradual. Es decir, no se puede hacer todo. Acuérdense de Ray Anderson, 25 años para intentar ser sostenibles. Entonces, hay que ser gradual, pero la aspiración, el objetivo, es que en algún momento, llámese 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, como Ray Anderson, pueda llegar a abarcar todos estos aspectos que hacen a la sostenibilidad. Seguramente, yo he hablado varias veces con él, el proceso de Peter, fundición, no es tan sostenible, pero lo que me importó mostrarles acá es por dónde empieza. Y realmente toca las fibras del consumidor, las fibras emocionales del consumidor. El consumidor que compra este reloj, lo puede comprar por diseño, lo puede comprar por gusto, pero la mayoría de los relojes vendidos han sido vendidos a personas
con emociones y con fuertes valores. ¿Ok? Seguimos un poco adelante. Les voy a mostrar algunos ejemplos que seguramente por ahí ustedes conocen porque provienen de los residuos, pero acá ustedes lo tienen a José Otero. José Otero lo que hace es levantar su materia prima de la calle. Es argentino, no es diseñador, está haciendo una tarea social muy interesante de enseñar en las escuelas primarias y secundarias y también en la universidad acerca de la sostenibilidad y cómo yo puedo, con residuos, hacer cosas realmente diferentes. Entonces, lo que él hace son corbatas hechas con materiales. Yo soy ingeniero textil y si alguien me hubiese preguntado, Miguel Ángel, ¿vos podrías hacer una corbata con un sólido? Seguramente hubiese respondido que no. No soy creativo, no tengo un gran poder creativo, ni tengo poco poder creativo, pero a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer una corbata con un sólido. Claramente ese sólido está articulado para darle movimiento a la corbata. Ustedes lo pueden ver en la imagen de la pantalla y en este caso el material que José utilizó fue un disco de vinilo, aquellos discos con los cuales yo, no solo de chico, sino de joven, escuchaba música. Pero también hace con cualquier cosa que él encuentre en la calle. Esto es hecho con un cajón de kiwis tirado por un frutero en la calle. Le dijo, no, esto me sirve para una corbata. Y fíjense, el costo que tiene José en temas de materias primas es cero, absolutamente cero. ¿Por qué? Porque él recoge esto de las casas. Ahora, su precio de venta en Madrid y su precio de venta en Nueva York, en Madrid son 120 euros y en Nueva York son 120 dólares. Y tiene costo de materia prima cero. Le está yendo bastante bien, a pesar del COVID, pero antes del COVID le estaba yendo realmente razonablemente bien. ¿Por qué muestro estos ejemplos? Porque normalmente el upcycling o el reciclado se está trabajando con las mismas piezas textiles. Es decir, yo tomo una prenda que alguien dona, que alguien tira a la basura y, bueno, hago upcycling, la regenero en una nueva prenda. Pero quise mostrarles este ejemplo y el que viene porque parte de residuos que no tienen nada que ver con los textiles. Acuérdense esto de la innovación disruptiva, ser disruptivos, pensar en lo que nadie pensó. Y Lucrecia es una diseñadora argentina, también pensó diferente. Lo que ustedes ven ahí, por ahí la mayoría de ustedes no los conoce, yo sí, y con los discos de vinilo esto denota mi edad, o se acercan a mi edad, pero esto es la cinta de los videos VHS, aquellos con el video, los videos grandes. Bueno, esta cinta está considerada un residuo semipeligroso y, bueno, a través de un proceso, Lucrecia lo que hizo es poder llevarlo a hacer un tejido en telar, cosa realmente bastante compleja por la flexibilidad que tiene esa cinta, y ella logró un plano perfecto de la cinta. Entonces, acá estamos partiendo de algo que ni nos imaginábamos para hacer el estuche de una laptop, por ejemplo. Voy a seguir y voy a tomar el tema de cultura. Me voy a salir ya un poco también de las prendas y voy a comentarles, por ejemplo, que en Chile hay una asociación que nuclea a hombres que le gusta tejer a dos agujas. O sea, están rescatando una cultura que se ha perdido. Mi abuela tejía a dos agujas, mi mamá tejía a dos agujas, porque era básicamente un conocimiento que traspasaba de generación en generación, pero prácticamente hoy es muy difícil encontrar el tejido a dos agujas. Y si lo encontramos en mujeres, pero no en hombres. Sin embargo, hay hombres que les gusta tejer a dos agujas,
que inclusive, dan cursos para que uno pueda aprender a tejer agujas, que han sacado libros para enseñar y expandir esta cultura que realmente se ha perdido y que tiene una valoración muy fuerte. Como ven, clases de tejido, y acá ven a los muchachos realmente en el taller tejiendo a 2 agujas. Para concluir, porque yo ya creo que estoy he pasado un poco de tiempo, para concluir, acá ustedes ven el famoso, para mí, gran cuadro. He dibujado a propósito porque no quise realmente darle prioridad a todos los aspectos, sino más bien darle prioridad a qué de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, todo esto hace hincapié. Entonces, si realmente ustedes aprecian, ustedes van a ver que prácticamente están todos los objetivos de desarrollo sostenible. No perdemos casi ninguno. Creo, si yo mal no perdí la cuenta, creo que no perdemos ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por mi parte, nada más. Sí, algunas conclusiones. A ver, empezar por un lado muy diferente de la materialidad es lograr una ventaja competitiva. Hay que entender la complejidad de la sostenibilidad, porque no entenderla, ojo, no entenderla nos lleva a ser greenwashing. ¿Por qué? Porque si con solo tener algodón orgánico ya digo que soy sostenible, estoy diciendo que soy lo que realmente no soy. El greenwashing se puede definir como eso, ¿no? O sea, decirle a la gente, decirle al consumidor que soy, en este caso estoy diciendo que soy sostenible, lo que realmente no soy. Porque para ser sostenible deberíamos tener en cuenta gradualmente y por etapas todos estos aspectos, y todos estos aspectos tenerlos como objetivos. Entonces podemos lograr una ventaja competitiva. Es desafortunado que todos los emprendedores realmente, o casi todos, porque hay excepciones, vayan a la materialidad, vayan simplemente a aspectos formales de los derechos laborales. Por ejemplo, acá en la Argentina se pone la prioridad en que la costurera me pueda extender una factura, ¿ok? Pero esa costurera tiene las horas de descanso que establece la ley, tiene el periodo de vacaciones que establece la ley, y así sucesivamente un montón de cosas. Entonces nos estamos quedando con muy poquitas cosas de lo que son los aspectos sociales. Ahora sí, yo concluí. Este es mi email, me pueden realmente escribir y respondo. Lo que sí les pido es tengan un poquito de paciencia, porque cada vez son más los que me escriben y cada vez tardo más en responder, pero respondo. Así que muchas gracias, y yo quedo atento a preguntas si usted no tiene problemas. Sí, Ángela. Profe, gracias. Tuvimos 112 personas conectadas. Se lo celebro mucho, además de las que deben estar conectadas a través de Twitter con nuestro aliado de Canal Zoom. Tenemos muchas preguntas, entonces yo le propongo, voy a escoger unas, y si usted tiene tiempo, yo se las envío. Usted, si quiere, me las responde por audio, yo después las digito y las subo a la biblioteca. Perfecto. Como para no facilitar las cosas. Listo. Hay varias interesantes, de verdad, muchas gracias a todas las personas que participaron en este webinar, en donde nos damos cuenta que no es solo un tema de ambiente, como usted lo dijo, es un tema en donde se impacta la paz, se impactan los derechos humanos, toca temas de tratas de personas, toca temas de huellas de carbono, toca temas de transparencia, o sea, toca muchos escenarios. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿La publicidad, marketing, empresas, fabricantes cambiarán su forma de actuar frente al consumo descontrolado? Es una pregunta de Lina Cárdenas. Muchas gracias, Lina, por tu pregunta.
Tengo que ser honesto, no. A ver, es un camino tremendamente difícil. Piensen esto. Lina, apunto a vos, pero va para todos. Piensa esto, Lina. Cuando las Naciones Unidas habló por primera vez de la palabra sostenibilidad o sustentabilidad en aquel tiempo, o la primera vez que apareció, sin aparecer con el sentido que tiene hoy, fue en 1949, en una conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo, ambiente humano y tecnología. Creo que el título era por ahí. Piensa esto, piensa que estamos intentando este proceso desde el año 49. Entonces yo digo, sí, es posible que esto cambie. El tema va a estar en cuánto tiempo nos va a demandar este cambio. Pero hay un problema adicional. El tema adicional es que, es decir, más que el tema sería, hay una pregunta que incluso surge de las propias Naciones Unidas, con su secretario general, que es si el clima nos va a esperar. O sea, tenemos 10 años hasta el 2030 para lograr una reversión del cambio climático. Y esto no es una cuestión de las Naciones Unidas, ya está comprobado científicamente desde hace muchísimo tiempo, y el informe del ICCP, que es el grupo científico entre los cuales se apoya las Naciones Unidas, en su último informe ha decretado que si esto no cambia en el 2030 podemos encontrarnos con, y traduzco literalmente, con desastres ambientales, desastres climáticos inimaginables. Así que tenemos que forzar la marcha, creo que sí se puede cambiar, pero tenemos que hacerlo antes del 2030. Profe, otra pregunta. ¿Qué cambios cree que se van a dar en este momento en la compra de productos de moda? La pregunta es de Paula Andrea Pulgarín Arango. Gracias, Paula. Si me permitís solamente llamarte Paula, igualmente va para todos. A ver, nuestra situación en Latinoamérica es desafortunada. Desafortunada respecto del consumidor. Es decir, tenemos un consumidor no informado. Y cuando digo no informado, voy a dar simplemente un ejemplo contrario. Voy a dar un ejemplo de un país que informa, ¿ok? Y estoy hablando ya del año 87-88, y yo lo viví en persona. En Alemania había, no sé si existe todavía, pero en ese momento existía una revista que se llamaba Ecotest. Y Ecotest trabajaba, era una publicación, obviamente, que a la venta, tenías que pagar por ella, pero trabajaba con diferentes universidades. Fíjense cómo los grupos de interés pueden otorgar recursos, en este momento el conocimiento, o en este ejemplo. Entonces, lo que hacían era evaluar, o que la universidad evaluara en sus laboratorios, todos los productos que había en el mercado. No era solamente textiles, yo me acuerdo de haber visto test de televisores, de computadoras, de bebidas, de productos de higiene. Y la universidad los clasificaba por cuáles eran los más ambientales, los más sostenibles, hasta el último, el que no era sostenible. Pero esa era una revista dirigida al consumidor, no era una revista académica, no la leían los académicos. Eventualmente la podían leer como consumidores, pero no como académicos para sus propios trabajos. Y yo creo que esto es lo que le está faltando a Latinoamérica. Entonces, podemos lograr una ventaja competitiva como emprendedores, por ejemplo, si empiezo a educar al consumidor. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero el algodón orgánico, dejen el algodón orgánico por un minuto de lado, el bambú por un minuto de lado, etcétera, porque puedo empezar, no le dije que es lo único, pero puedo empezar por cualquiera de estas aristas.
Entonces puedo empezar relacionándome con el consumidor, educando al consumidor, y eso sería un muy buen comienzo. Pero el consumidor hoy no tiene las herramientas para poder juzgar si realmente algo es sostenible o no. Gracias, profesor. Vamos ahora con una pregunta de Roberto Leo. ¿Cómo podríamos involucrar a grupos de escasos recursos en el proceso de generación de bienes relacionados con la moda sostenible? Es una pregunta interesantísima. A ver, ellos pueden integrarse. A ver, la sostenibilidad es compleja, pero hay que aceptar que tiene un punto débil por ahora, ¿no? O sea, si depende del conocimiento, esperemos que este punto se solucione en un futuro cercano. Pero ser sostenible cuesta, claramente. O sea, comprar algodón orgánico, comprar bambú, comprar una fibra, pagarle a una costurera digamos, de manera formal, eso lleva impuestos agregados. O sea, ser sostenible realmente es caro. Entonces ahí viene la pregunta, ¿a qué mercado me tengo que dirigir? Y ahí viene la problemática. Es que la sostenibilidad es inclusiva y yo diría sí y no. Desde el punto de vista del consumo, claramente la sostenibilidad hoy no cuadra para un consumidor de bajos recursos. ¿Ok? Ese es el punto débil que tiene hoy la sostenibilidad. Pero por otro lado, y simultáneamente, sí puede ser una marca de moda o textil, puede ser absolutamente inclusiva, no desde el punto de vista del consumo, sino desde el punto de vista de la producción. Es decir, si yo a esas personas en condiciones de vulnerabilidad las integro en mi cadena productiva, que es realmente donde se está trabajando, ahí sí lo haces inclusivo. Ejemplo, la firma Libeco, de prendas de polo lino, una firma belga, está trabajando con comunidades vulnerables en el África, pero como productoras, no como consumidoras. Entonces, es muy bueno tu pregunta porque nos hace hablar de una realidad de la sostenibilidad, que en parte no es inclusiva, pero simultáneamente, por otra parte, sí lo es. Profe, gracias. Tengo una pregunta que a mí me parece muy interesante de Liz Balbuena, y es cómo se pueden desarrollar indicadores, cómo se pueden formular indicadores en este escenario. Creo que aquí vamos a un ejercicio ya conectado con estrategia. Exactamente. Y yo lo primero que iba a decir es si tengo hasta el año que viene para poder responder esta pregunta. Porque, a ver, este es un claro tema con el cual se puede hacer un seminario aparte. Pero ya hay indicadores. Yo creo que los indicadores que el GRI, el Global Reported Initiative, ha desarrollado en conjunto con el Pacto Global, son indicadores que se pueden tomar como base. Por ahí son muy complejos porque están dirigidos a empresas más establecidas, pero se pueden tomar realmente como base. O sea, puedo tomar de ahí lo que realmente me pueda servir en una primera instancia. Pero sí hay indicadores y también sí hay indicadores que se pueden desarrollar. Profe, tengo una pregunta muy interesante para cerrar, pero nos comprometemos a que el profesor me las va a dictar las respuestas, yo las voy a digitar y las vamos a montar después en la biblioteca. Cuando esté en la biblioteca voy a hacerle envío a toda la base de personas registradas. De Rosana Truc, ¿cuáles son los materiales más sostenibles? ¿Algodón o lino o qué alternativa ve usted?
Y hay otra pregunta para cerrar, perdí quién la hizo, y es si existe un observatorio de moda sostenible. Y con estas dos preguntas cerramos. A ver, vamos a la primera, con lo cual también necesitaría hacer otro seminario. Pero vamos por partes porque este punto es interesante. Vamos a tomar primero el algodón. Algodón convencional, algodón orgánico y algodón reciclado. De los tres algodones, el algodón reciclado, que es reciclado del algodón convencional, sería el más sostenible, incluso más sostenible que el algodón orgánico. ¿Ok? Hay muchísimo para explicar, muchísimas las razones por las cuales técnicas y no técnicas, entonces me iría de hora. Pero quiero dejar esto en claro. Convencional sería el peor, el orgánico sería el menos malo, no el sostenible, y el algodón reciclado, que sería el convencional reciclado, sería el más sostenible. Hay dos materias primas que son naturalmente sostenibles, que son maravillosas, pero maravillosas. Lino y cáñamo. El problema del cáñamo es que en muchos países está prohibido porque el cáñamo es el cannabis. Está bien que es una de las pocas plantas en el mundo que tiene macho y hembra, ¿ok? Entonces, el estupefaciente, por decirlo de alguna manera, sale de una de ellas y el textil sale de otra. Entonces, es muy complicado este asunto. Algunos países han liberado el cáñamo. Es una planta increíble porque se han publicado libros en base a papel de cáñamo, para que tengan una idea. Se han hecho cosméticos, se han hecho farmacéuticos en base al tema del cáñamo. O sea, es una planta excepcional, pero justamente tiene el otro problema, y muchos países, la Argentina, por ejemplo, lo tiene prohibido. Si yo planto cannabis en mi casa, a ver, pero hay un tema muy interesante, es una planta que crece muy fácilmente. O sea, yo voy a decirlo de una manera muy ridícula, pero uno pone una semillita en el jardín de su casa, se olvida, vuelve a los 6 meses y tiene una selva, literalmente. Incluso hay un estudio científico que establece de que plantando cáñamo y su fertilidad en cuanto a desarrollo podría solucionar el tema del cambio climático, pero tiene este problema y los países son muy cautos. Los países lo han liberado en cuanto a temas medicinales. Por ejemplo, Alemania, Holanda, aunque también lo han liberado para otros usos, como el personal estupefaciente, pero lo han, digamos, liberado a nivel medicinal. Pero lino y cáñamo son por excelencia y por naturaleza las dos fibras más sostenibles que hay, por propia naturaleza. Profe, y la otra era sobre el Observatorio de Moda Sostenible. A ver, acá hay un tema, es una pregunta que a mí me cuesta mucho responder, realmente, porque me pone en una posición muy incómoda, ¿ok? Y se van a dar cuenta porque me pone en una posición incómoda. Pero si me preguntan, no tengo más remedio que responder. Y responder objetivamente como académico que soy. Existen varias organizaciones destinadas al tema de la moda y los textiles sostenibles. Pero algunas por no decir la mayoría, tienen un tinte comercial muy fuerte. Estas, entre comillas, asociaciones que aparecen, asociaciones de países, incluida la Argentina claramente, no sé si se perdió mi voz. Yo lo escucho. No, lo escuchamos. Ok, pero hay de varios países en Latinoamérica, hay de algunos países en Europa, pero tienen un fuertísimo tinte comercial. Yo creo que esas asociaciones, más que un bien,
han hecho un mal a lo que es la moda sostenible. A ver, existen otro tipo de organizaciones, no tanto a nivel Latinoamérica, y por favor me ponen en una situación tremendamente incómoda, como el Centro Textil Sostenible, que realmente genera conocimiento y que, digamos, tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes, con la red colombiana, de poder formalizar un grupo serio de trabajo en temas de moda sostenible, ¿no? Y ahí creo, no sé si estará, yo no estoy con la pantalla viendo a todos, pero está mi colega Vivian, o debería estar por lo menos, pero ella es una Sí, precursora y estamos, está. gracias Mauricio, y estamos trabajando con ellos, pero ustedes piensen que nosotros nacimos en el 2010, perdón, yo diría 2008-2009. Estas asociaciones son muy nuevas, 3, 4 años, algunas de ellas. La Argentina, por ejemplo, tiene 1 año y medio, 2, y simplemente persiguen, a mi entender, y me hago responsable de lo que digo, fines comerciales. Y donde en la sostenibilidad se mete el comercio es un problema, porque deberían primar todos los aspectos de la sostenibilidad. Entonces, perdón que haya hablado de esta manera, pero quería responder y ponerla. Es decir, si alguien tiene que ir a buscar conocimiento, a buscar qué es la sostenibilidad, cómo hacerlo, por favor, están las universidades. Está Vivian en este elenco. Acudan a ella, acudan al pacto global en Colombia o en cada uno de los países de que ustedes estén. Pero vayan a fuentes serias. Pueden venir, por supuesto, a nuestro centro y los atenderemos realmente con mucho gusto. Pero si queremos hacer de la sostenibilidad algo real, tenemos que pararnos sobre bases serias. ¿Ok? Perdón por mi respuesta. Todo muy clara, doctor Miguel Ángel. Y reiterarles a todos los asistentes que la Red Colombiana de Pacto Global, www.pactoglobal-almediocolombia.org, es esa red que puede apoyar, afianzar los temas de sostenibilidad y en particular moda sostenible hoy. Agradecerle a usted, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas desde nuestra red. Agradecer a la red argentina, a Flavio Fuentes, que siempre está con nosotros en estos procesos de intercambio y trabajo en red en Latinoamérica. Recordarles a todos los asistentes que el Pacto Global en particular estamos prestos a apoyar a nuestros aliados, en este tema en particular a la Universidad de Ana, a la profesora Vivian García también. Agradecerles a todos quienes han hecho preguntas muy interesantes. Con certeza se nos quedaron muchísimas más, porque es obvio, lo cual nos motiva a seguir con este pequeño picantico de la moda sostenible para convertirla en nuestro mejor sabor y lograr que el mundo realmente cambie. Alguien diría, somos muy poquitos, pero recuerden, como dice Sor Teresa de Calcuta, una gota no hace el océano y el océano sería menos sin esa gota. Por lo tanto, todos somos gotas para inundar de sostenibilidad este mundo en este tema en particular de moda sostenible. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, a todos los asistentes. Muchísimas gracias a nuestro grupo del SINU, muy amables, a Daniel y a Jairo, y por supuesto a Ángela Gómez, nuestra coordinadora de comunicación, y al canal Aliado Zoom, que también nos facilitó en directo haber sido multiplicadores de todo este tema. Muchísimas gracias y hasta una pronta oportunidad. Y recuerden, muchas gracias. Quédate en casa hasta que las autoridades lo definan.
Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, realmente. Muchísimas gracias a todos también. Muchas gracias y feliz tarde. Por favor.